Esta predicación la titulé El abogado fiel. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, pero no de la injusticia. Él es nuestro abogado de la justicia, de la verdad. Y vamos a comenzar en Job capítulo 16, versículo 19 al 21. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi amigo y ante él me desahogo en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. Este era el discurso que estaba dando Job a sus amigos. Dice, yo tengo un abogado y está en el cielo, pero es un abogado de justicia y de verdad, no de engaño y de mentira. Y él es mi amigo fiel, porque nuestro abogado es nuestro amigo fiel. Y eso es lo que hablaba, que se brotaba del corazón de Job. Puras palabras llenas de sabiduría, llenas de inteligencia. Cuando la gente es temerosa de Dios, eso es lo que sale de la boca de su corazón. Reconoce quién es el dueño de su vida y quién es el que guía sus pasos de día, de noche. Él es nuestro abogado fiel. Él es nuestro intercesor. Y Job le está hablando a sus amigos. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque no lo conocía a través de una relación, él entendía y sabía que había un Dios, que no lo conocía como era, pero tenía temor. Y el temor, cuando tú le das la honra a quien honra merece, que es nuestro Señor, Él te va a honrar, porque Él ama a los que le aman y honra a los que le honran. Y con estas palabras Job, que nacían de su corazón, él no decía otra cosa más que alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obedecer los principios, sus estatutos y sus decretos. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor, que hizo el abogado fiel. Al final de este libro le multiplicó lo doble que tenía él. Tenía 7 hijos, le dio otros 7, 14. Tenía los camellos, los multiplicó, los fructificó. Y es cuando dice, de oídas te conocía, pero ahora he visto tu cara, ahora he visto tu rostro, ahora sé quién eres, cómo te mueves, qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada. Porque lo que temía Job, eso le vino. Eso le vino, ¿por qué? Porque decía, por si mis hijos pecaron, ok, ofreció un macho cabrío, me decía un becerro, me decía un chivo. ¿Por qué? Porque sin sangre no había perdón de pecados. Pero él no sabía y no entendía que él no era el sacerdote. Y lo que él temió, eso fue lo que le vino a su vida. No solamente se terminó todos sus hijos, sus hijas, sino se terminó todo el ganado. Aún hasta su propia vida estaba deteriorada. No por lo malo, no. Porque Dios permitió que tocaran a Job. Pero a través de la fidelidad y de la integridad, Dios lo levantó. En otras palabras, no es a través de la injusticia, es a través de la justicia divina de Dios. Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer por cada uno de sus hijos que estén viviendo en justicia y en verdad.
no en la injusticia, porque nosotros, el abogado que tenemos, el intercesor que tenemos, no son como los abogados que litigan en este mundo, que ellos se corrompen por dinero, y aún al que hizo lo malo, lo toman por inocente, porque las leyes de este mundo están corrompidas, y las divinas y celestiales son perfectas, como perfecto es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo el justo. Él va a defender la justicia de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, no la injusticia, porque los que hacen y viven en la injusticia, todo ese tipo de personas pronto terminan su ciclo aquí en esta tierra, porque están haciendo todo lo contrario que desagrada al pastor de pastores, al Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo nuestro Señor. Y dice, no, Él va a interceder por mí, en favor mío. Y ese es el concepto que tenía Job, porque él sabía quién era y de quién era. Vivía una vida intachable, una vida íntegra delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cómo estás viviendo hoy en día? Como familia, como joven, como adolescente, como padre de una familia, como madre de una familia, para que Jesucristo interceda a favor tuyo. Claro que si pecas, Él te perdona, pero ese pecado que tú cometes, ese debe de servir como testimonio para que nunca vuelvas a hacer lo que hiciste. Porque si lo que hiciste lo vuelves a repetir y luego lo vuelves a hacer, ya estás jugando con fuego. ¿Y sabes qué? Tú solo vas a pagar por cada una de tus acciones y de tu testimonio que tú estés realizando sobre este mundo. Porque el abogado que tenemos es para defender la justicia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No para defender la injusticia y la maldad. No. No nos engañemos. ¿Sí? Porque decimos que sí, abogado tenemos a Jesucristo el justo, sí. Y habla de justicia, por eso se habla de Jesucristo el justo, no de injusticia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea mío? Yo tengo que caminar en su justicia, tengo que caminar en su voluntad, para que todo aquel que quiera hacernos daños, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, y Él es la batalla y Él es la venganza. Yo no tengo por qué meter las manos para querer solucionar un problema. Él es el que lo va a hacer mejor que yo, que tú y que todo el mundo. Y eso es cuando tú reconoces quién eres y de quién eres. ¿Eres hijo de Dios? ¿Jesucristo es tu amigo, tu testigo fiel, tu abogado? Tú tienes que saberlo. Si tú dices ser cristiano, todas estas cosas deben de estar cimentadas y arraigadas en tu vida. Vayamos al Salmo 25. Vamos a comenzar del versículo 1. Dice, Salmo de David. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Veamos que David tiene un abogado, tiene un Señor, dueño de todo.
Y a Él es al que le suplica, porque Él es el que va a defender la causa de la justicia de sus hijos. Aquí no se trata de que yo lo voy a hacer. Si alguien te hizo algo, tenemos a Jesucristo el justo, que Él es nuestro abogado y Él sabe hacerlo mejor que cada uno de nosotros. Cuando aprendamos a depositar nuestro todo en las manos de Jesús, nuestras vidas van a ser renovadas y transformadas. ¿Qué padre va a querer que a su hijo lo maltraten o lo roben o lo estén golpeando? ¿Qué padre? O si es tu abogado, Él es tu defensor, Él es el que te va a cuidar, Él es el que te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Y mayor es Jesucristo que está en nosotros que aquel que está en el mundo, porque el que está en el mundo ya fue vencido. Y eso con puras palabrerías quieren amedrentar a la iglesia, quieren amedrentar a los hijos. Y nosotros tenemos que estar bien preparados, bien cimentados y arraigados en la roca inconmovible, que es Jesucristo nuestro Señor. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. No dice que ahorita sí, mañana no, jamás. Porque la vergüenza la van a recibir todos aquellos que están preparando cosas que no son reales, que no son verdaderas. Que van y que hacen sus cosas allá con el juez, o allá levantan un acta. Pero ¿sabes qué? Nuestro Señor no va a permitir que todo ese tipo de personas avergüencen a sus hijos. Él siempre nos va a dar la victoria. Él siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a un amigo fiel. Cuando tú le falles, Él sigue siendo fiel. Él es fiel y Él es fiel y Él es fiel. Porque no tiene otra naturalidad. Y si Él es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Para que Él defienda nuestra causa. Nuestra circunstancia. ¿Queremos que Él sea quien obre nuestras vidas? Hay que tomarlo en todos los sentidos, en primer lugar. Que sea Él lo primero en todo, como Él nos enseña a través de su palabra, en su primer mandamiento. Amarlo. No amarás, no, amarlo, amarlo. Con todo tu ser. Porque si lo vas a amar es todavía falta mucho. Que lo estés amando, que lo estés honrando. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando tú estés amando a tu abogado fiel, Él va a defender tu causa. Él te va a quitar todo temor de tu vida. Te va a convertir en un guerrero. Porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Dice, Señor, hazme, fíjate lo que sale de la boca del rey David. Dice, Señor, reconociendo que eres dueño de todo. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. ¿Así le decimos? Porque cuando tú estés haciendo lo que el rey David está diciendo, Él va a ser tu intercesor. Él va a ser tu abogado fiel. Él va a ser tu Señor. Él va a ser tu pastor de pastores. Y Él no te va a avergonzar. Él te va a exaltar. Él te va a poner en otro nivel.
Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. O sea, día con día, Él es lo primero, Él es lo primero. Porque entendió bien el plan y el propósito del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el cual Él vino aquí a este mundo. Y Él nos enseña de qué manera debemos de caminar. ¿Realmente nosotros es nuestro todo? Cada día, cada tarde, cada noche. Señor, hazme conocer tus caminos. Señor, guíame por senda de justicia. Señor, guarda mi boca, que no salga la maldad. ¿Qué le decimos? ¿O hacemos lo que queremos? Porque si hacemos lo que queremos, va a ser muy difícil que Él sea tu abogado y que sea tu intercesor. Porque Él va a ser Él es un abogado y un intercesor de justicia y de verdad, no de engaño y de mentira. Dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Dice, olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Aún estaba declarando de su juventud, cuando él se lea a pastorear las ovejas de su padre. ¿Sabes qué? De aquello que se hice o lo realicé, perdóname, Señor. Pero no estaba hablando del presente, estaba hablando de un pasado. Porque su presente ya vivía en una relación. Ya tenía la revelación. Porque el rey David no solamente fue rey, también fue un profeta de Dios. Y Dios le reveló el plan y el propósito por el cual Él estaba aquí en este mundo. Y así a cada uno de nosotros, que tenemos un plan y un propósito que cumplir en este mundo, Él nos lo va a estar enseñando acorde a la justicia y a la verdad que estemos practicando nosotros aquí en este mundo. Porque si en lo poco no le eres fiel, pues menos te va a poner en lo mucho. O sea, en otras palabras, ni en lo poco vas a aprender, menos en la abundancia. ¿Por qué? Porque no obedeces. ¿Por qué? Porque te rebelas. Porque eres desobediente. Y todo ese tipo o toda esa persona, o toda esa clase de personas que tiene ese tipo de mentalidad, para nada aprovecha. Delante de Dios no hay justificación. Aquí te podrás justificar con el vecino, pero ante Dios no podemos justificarnos, porque Él sabe todo y Él conoce todo. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué suscitó y para qué? Entonces mejor es caminar dentro de su voluntad. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar es vivir. Y si yo voy a vivir en la morada que Él ya tiene preparada, que Jesucristo subió a preparar las que le dijo a los apóstoles, o sea, yo tengo que guardarme en practicar su justicia y su verdad, no la mentira, el engaño y el robo, para que Él sea mi abogado, para que Él sea nuestro intercesor. Señor, bendice, dame un trabajo. Que Jesucristo le dijo, Padre, dale un trabajo a tu hijo, porque se conduce íntegramente delante de nosotros. Bendícelo, dale un trabajo, multiplícalo y fructifícalo. Él es merecedor, porque nos ama.
Y a través del testimonio que lleva, Él lo está mostrando que realmente está haciendo lo que nosotros le hemos enseñado, o que lo que le estamos enseñando. No es para irme a adulterar y Señor, perdona. O sea, pero la gente como así lo piensa, así lo ve. Por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Como tales son sus pensamientos en su corazón, tal es Él. ¿Cómo son tus pensamientos? Él es bueno. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que no llegue la ira de nuestro Señor a tu vida. Porque dice su palabra que si cae la piedra sobre aquel, lo va a desmenuzar. Porque para muchos va a ser piedra de tropiezo. Te va a aplastar, no te va a hacer, no va a quedar ni polvo. O sea, no debemos de estar jugando con fuego, ni mucho menos con nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra es el mismo. ¿Y qué dice en Gálatas? Dios no puede ser burlado. No permitas que el enemigo te esté engañando y se esté burlando de tu persona y haciéndote creer que eres muy sabio e inteligente, cuando eres una persona imprudente. Regresemos a Job, ahora al capítulo 33, versículo 14. Dice así: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sueño profundo o cuando dormitamos en el techo. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. Cuando tú no oyes y percibes la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, no estés robando, no, ¿sabes qué? No estés engañando, no estés echando mentiras. Porque ¿sabes de qué? El día de mañana vas a pagar las consecuencias. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Nos está hablando en visiones, nos está dando sueños, nos está revelando a través de su palabra qué es lo que le agrada a Él para practicarlo, no para practicar lo que no le agrada. Dice, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. O sea, te advierte que si tú haces lo malo, tú lo vas a pagar. El que está pecando, de igual manera. Hoy en día, ¿cuál es tu estilo de vida aquí en este mundo? Porque dice su palabra que el que hace lo bueno, tiene a Dios. Y el que hace lo malo, no conoce a Dios. ¿Qué es lo que haces hoy en día? ¿Haces lo bueno que tu padre, que tu abogado te está enseñando? ¿O haces lo que te place? Tenemos que estar alertas. No podemos darnos el descanso y de estar, no, tenemos que orar, velar sin cesar para que venga la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, para poder vivir una vida plena, íntegra delante de sus ojos, no una vida vacía, hueca. Como dice su palabra, que son sepulcros por dentro. No, que seamos genuinos, que seamos verdaderos, que seamos cristianos con identidad.
Porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos, cómo somos. Cada uno de nosotros tiene gustos. Y tú tienes que saber qué es lo que le gusta a tu padre. Tú tienes que saber qué es lo que le agrada a tu abogado fiel. Para que defienda tu causa. Porque él no puede transgredir lo que él ya estableció aquí en su palabra. ¿Y cuál es la causa esa? Te está hablando, ¿para qué? Para que no venga de repente una muerte repentina. No venga de repente, ay, que me robaron, que me quitaron mi trabajo, o que ya me hipotecaron la casa. Todo eso es a causa de no prestar oído. Y eso es lo que nos enseña siempre en Apocalipsis. El que tenga oído, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, a las iglesias. Porque el Espíritu Santo le habla a su iglesia. Y si tú quieres prestarle oído, tú lo escuchas y lo atesoras y lo practicas. Y si no, haz lo que tú quieras. A final de cuentas tú vas a padecer. ¿Y qué vienen? Vienen dolores, vienen que estás encamada, que estás enferma, que ya no tienes fuerzas. Que los huesos se te están perdiendo su vigor, que tienes osteoporosis. ¿A causa de qué? De no prestar oído. ¿Quieres que Él sea tu testigo fiel? A su voluntad. Y si Él te dice esto, no, eso no. Porque Él quiere y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Si nosotros no nos dejamos, nosotros somos los que vamos a sufrir la consecuencia. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias. ¿Por qué? La causa es esta: para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Esa es la causa por la cual te habla. Porque si estás haciendo lo bueno, pues sigue haciendo lo mejor. Pero hay una causa por la cual te está hablando: para que dejes de hacer lo malo y te quites de soberbio. Porque si nosotros no dejamos de hacer lo malo, vamos a estar desamparados, sin abogado. Y una persona sin abogado, pues lo primero que van a hacer, la van a apresar y la van a sumergir ahí, en una celda. ¿Cómo quieres terminar tu vida aquí en este mundo? ¿Con tu defensor de los derechos, de la justicia y de la verdad? ¿O cómo quieres terminar? Solo, desamparado y sin Dios. Uno es el que va a decidir. Uno es el que va a elegir. O sea, nadie va a elegir por mi persona, ni nadie va a elegir por cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros va a elegir lo que uno quiere. Y lo que uno quiere, eso es lo que va a tener y va a obtener. Entonces, cuando te habla al oído y nos aterra con su advertencia para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, es para librarnos de caer en el sepulcro. Por eso hay muchos que no vuelven a ver un nuevo amanecer, o que ya un accidente trágico ya perecieron. Cada uno de nosotros va a pagar lo que acorde a los actos y hechos que haga uno. Dios no nos va a dar ni más
ni nos va a dar menos. Él nos va a dar conforme a su justicia y su verdad. Lo que merezcamos, eso es lo que Él va a hacer en nosotros. Y cada quien se debe de examinar, cada quien puede ponerse a pensar, cada quien puede ponerse a meditar, cuál es su vida, cómo es su vida, cómo la vive, cómo la está llevando, cada quien. Para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Dice, a veces nos castiga con el hecho del dolor, con frecuentes dolencias en los huesos. O sea, a veces te deja postrado en la cama. A ver si reconoces que lo que estás haciendo no es bueno ni es agradable delante de sus ojos. Y por eso mucha gente lo ve de la manera como piensa, sin darse cuenta que la causa es el pecado y la desobediencia. Eso es lo que te va a postrar en una cama. De no entender, de dejar de hacer lo malo. Porque tienes que dejar lo malo y para empezar a hacer lo bueno. No puedes vivir una vida doble, haciendo lo malo y haciendo, y menos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Porque el que está en el mundo a veces hace lo bueno y a veces hace lo malo, o se inclina más por lo malo que por lo bueno, pero aún así hacen cosas buenas, obras buenas. Pero nosotros no debemos de ser de ese tipo de pensamientos y de mentalidad, porque Dios renueva y transforma nuestra mente. Y nosotros tenemos que hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y siempre lo bueno. No ahorita y mañana ya no. Así de que cada quien debe de examinar su vida personal. Y a través de eso se va a dar cuenta las causas y las consecuencias que hoy en día estamos padeciendo. Porque son causas y son consecuencias que vamos a vivir. Y si no entendemos, al rato van a venir cosas peores. Por eso tenemos que guardar nuestra boca. Tenemos que guardar y refrenar este cuerpo, para que ni con nuestra boca ni con nuestro cuerpo hagamos cosas que no son agradables a nuestro abogado y nuestro intercesor, Jesucristo el justo, para que su justicia siempre esté presta a favor de cada uno de nosotros. Que cuando esté, luego Él acude en auxilio de nosotros, ayudándonos, apoyándonos, bendiciéndonos, lo que en ese momento estemos necesitando. Pero Él lo va a hacer, porque Él no está dormido. Él vuela sobre las alas del viento. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No anda buscando falsos, no, adoradores en espíritu y en verdad. Porque los que caminan en espíritu y en verdad, para esos en cualquier momento Él nos va a defender. No importa las circunstancias, las artimañas que el enemigo quiere infundir, no. Él nos va a defender. Y vamos a salir victoriosos, porque tenemos que entender que nuestro Padre y nuestro abogado, ellos nunca perdieron una batalla. Y como tal, nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque Él nos hizo más que vencedores. No porque nosotros fuéramos, no, porque Él nos hizo. Y si Él nos hizo, hay que creerlo. Vayamos a Proverbios 28, versículo 13. Y dice así la palabra de nuestro Señor: quien encubre su pecado jamás prospera. O sea, que no lo declara
Y quien vive con el pecado, guardándolo en el morral, que es su persona, dice la palabra, jamás, no dice que ahorita sí mañana, jamás prospera. Jamás va a prosperar. Ni espiritual, ni física, ni económica, ni material. En ningún área. ¿Y cuál es la causa? Estar guardando el pecado. Porque para que prosperemos nosotros tenemos que confesarlo. Y no se lo vamos a confesar a la gente, se lo vamos a confesar a nuestro abogado. Pero no solamente ahí quedan las cosas. Dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. O sea, cuando tú te pones y le confiesas tu pecado, lo que debes de hacer es dejar el malo para empezar a hacer lo bueno. Y de esa manera vas a alcanzar misericordia. No que estés haciendo lo malo y no, pues tengo mi abogado. O sea, no se trata de eso. Porque las leyes celestiales no son nada comparables a las terrenales. En nada se parecen. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, yo me tengo que apartar de él. Porque el pecado no es bueno, el pecado es malo. Entonces yo tengo que dejar lo malo para tomar lo bueno. Y cuando yo tomo lo bueno, yo alcanzo misericordia por la gracia de nuestro intercesor y de nuestro abogado fiel, que realmente es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres y ve que realmente nosotros hemos tomado una decisión sabia e inteligente. Pero no, a veces hacemos lo malo y Señor, perdón, y luego al día de mañana estás haciendo lo mismo y como que dices tú, pues ¿qué? Ya ha tenido un hábito de estar peque y peque deliberadamente. Ni aquí en la tierra va a tener abogado, menos en el cielo. Para que alcances misericordia, para que tengas el favor de Dios, tienes que apartarte de lo malo. Tienes que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Quien lo confiese y lo deja, haya perdón. No lo confieses y lo traigas ahí, te quedes con él aquí cargándolo. Porque el confesarlo y el dejarlo es tirarlo a la basura. Lo malo lo tiras a la basura y toma lo bueno. Porque cuando tú tomes lo bueno, entonces vas a tener a tu abogado, Jesucristo el justo. Y Él va a defender tu causa. Entonces nuestro Señor Jesucristo no es abogado de la injusticia ni de la maldad. Nuestro Señor Jesucristo es abogado de su justicia y de su verdad. Y para que Él defienda nuestra causa debemos estar nosotros alineados dentro de su plan y de su propósito. Porque no voy a andar en el mundo y voy a decir, pues tengo mi abogado. Voy a andar en la inmundicia. No, yo tengo a Jesucristo, mi abogado fiel. ¿Y quién me mandó allá? Si Él me está enseñando su palabra. Que no haga lo malo, porque estoy haciendo lo malo. Entonces el día de mañana yo voy a pagar. Las consecuencias que vengan, esas las van a llegar a mi vida. Y a cada uno de su iglesia o lo que dicen ser de su iglesia. Porque Jesucristo no quiere enfermedades, no quiere dolencia, no quiere dolor, quiere gozo, quiere alegría sobre sus hijos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si yo me gozo, si yo me regocijo, Él me fortalece. No con su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo hay poder. Si no lo entiende la iglesia, pues allá es su problema.
Hay causas por las cuales nosotros como iglesia, nosotros como miembros de la iglesia de Jesús, estamos padeciendo, estamos sufriendo tal o cual circunstancia en nuestro cuerpo. Porque por su llaga nosotros fuimos curados. Y si tú lo crees, al que cree todo le es posible. Va a ser difícil cuando ya tengas el problema en tu cuerpo, a que mejor, antes de que llegue, estés declarando lo que puede perjudicar tu vida, tu cuerpo, tu persona o tu familia. Porque muchos están escondiendo el pecado, y el pecado, la paga del pecado es muerte, te enferma, te tiene postrado en una cama, te debilita hasta que te manda al sepulcro. Ya tenemos que usar lo que Dios nos ha dado, la sabiduría, la inteligencia, ese temor de honrarlo en todo momento, donde quiera que nos encontremos, que realmente seamos esa luz del mundo, esa sal de la tierra, que seamos quien le dé la alegría a los que no lo tienen, porque los que no lo tienen andan buscando cómo estar contentos un momento. Muchos lo hacen a través de la droga, muchos lo hacen a través del licor, muchos lo hacen a través de una relación ilícita, pero todo eso es engaño. Dios ya nos llenó. Tenemos a su plenitud la llenura del Espíritu Santo de los pies a la cabeza. Él no nos dio una parte de su Espíritu, Él nos dio a su Espíritu Santo completo, que nos llena de pies a cabeza. A nosotros ya no nos falta nada, ya lo tenemos todo, y lo que tenemos que honrarlo. Porque si tú lo deshonras, así como un día le permitiste entrar en tu ser, así un día también se va a retirar de tu vida. Y cuando esté retirado de tu vida, van a venir esos días y esos tiempos en los cuales nos está hablando aquí su palabra. Vas a estar quejándote porque te duele, vas a estar quejándote porque estás enfermo. ¿Sí? Nuestro Señor no tiene nada, ni mucho menos, nada que ver con eso. Tenemos que entender que nosotros somos los responsables de nuestros propios actos y hechos. Y vamos a terminar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, vamos a comenzar. Y dice así la palabra: mis queridos hijos, fíjate lo que habla nuestro Señor, no habla oveja, no habla de identidad, habla hijos. No está hablando de primos, no está hablando de tíos, no está hablando de sobrinos, está hablando de hijos. Y nosotros como sus hijos estamos bajo su autoridad. Eso es lo primero que debemos de entender. Que como hijos no tenemos voz ni voto. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. O sea, te está alertando. Diciendo, ¿sabes qué? Yo te escribo estas para que no peques. No las escribo para que estés pecando, no, te las estoy escribiendo, estoy enviando esta carta para que no pequen. Eso es una alerta. El que tenga oídos que escuche. ¿Sí? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Cuando tú haces una cosa inconsciente
que no la habías realizado en tu vida, Dios, que es el Padre, y Jesucristo, que es el intercesor, lo saben, que ese pecado no lo habías tú cometido, ni lo habías realizado. Y por lo tanto, cuando tú confiesas ese pecado al Padre en el nombre de Jesucristo, Él va a ser el intercesor, porque nunca lo habías cometido, nunca lo habías hecho. Pero hay de aquellos que se agarran con un hábito de estar cometiendo el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado. Ese tipo de personas o ese tipo de cristianos no tienen otra alternativa más que sufrir las consecuencias de lo que están haciendo y de lo que están hablando. Porque si yo no he cometido un pecado en toda mi vida, hablándolo de robar, y en una ocasión lo robo, eso me debe de servir de testimonio para nunca más volver a hacer lo que yo hice. Y eso el día de mañana va a demostrar que yo voy creciendo delante de los hombres y delante de Dios. Y por lo tanto Él me lo perdona. Pero no va a perdonarme cosas que yo estoy haciendo de continuo. Estoy robe, estoy eche mentiras y mentiras y mentiras. Estoy haciendo adulterio. O sea, dices tú, pues ¿de qué se trata? Si estamos ahí, está hablando de Jesucristo el justo, no Jesucristo el injusto. Porque todos aquellos que están haciendo todas esas barbaridades están haciendo la injusticia de Dios. Y nadie, al menos yo no pondría mi vida por una persona así. Porque Él ya lo hizo en la cruz, por toda la humanidad. ¿Y por qué quieren hacerlo otra vez más? ¿O por qué quieren crucificarlo para su propia persona? Si Él ya fue crucificado. No, pero como andan en el deleite, como andan en el mundo, o sea, no, tengo a Jesús el justo, Él es mi abogado. Créetelas. No es así la palabra. Cuando pecamos, cuando estemos, que acaso tiene que ser cosas que nunca nos ha acontecido, cosas que nunca hagamos hecho o realizado. Porque esas cosas que hicimos, eso nos van a llevar a otro nivel. Cuando tú hoy lo cometí, mañana ya no, de ahí para adelante no lo hago, y el día de mañana ya soy otra persona mejor. Pero aquella persona que está cometiendo lo mismo y hablando lo mismo y viviendo lo mismo y tiene a Jesucristo el justo, pues será nada más para él. Y en ningún lugar va a haber un defensor para ese tipo de personas. Nuestro Señor Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia, pero hay que entender que también nuestro Señor Jesucristo es fuego consumidor, que dice su palabra, mejor te hubiera valido no verme conocido, mejor te hubiera sido, porque ahora que dices que me conoces, si tú dices conocerme, tú sabes qué es lo que me agrada. ¿Y por qué no lo realizas? ¿Por qué no lo practicas? Ah, ok, está muy bien. ¿Sabes qué? Pues mía es la venganza. Y cuando menos acuerdes, ya te quedaste por ahí. Postrado, tirado, encamado, por no entender el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Él no va a ser burlado por nadie, ni de nadie. Mejor hay que honrarlo, serles íntegro con todo lo que Él nos ha dado, porque lo que le damos es lo que recibimos. Nosotros recibimos este cuerpo, recibimos esta vida, y lo que le estamos dando, lo que le estamos entregando, no es de nosotros, es de Él. O sea, tampoco tenemos que jactarnos que le doy mi todo, no. Todo es de Él.
Este cuerpo, mi descendencia, mi casa, todo es de Él. Y a Él me entrego y a Él me refugio, en Él me refugio. Porque sé que en Él todas las cosas van a salir mejor. Todas las cosas, todas, no unas, todas. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Él vino a morir por todo el mundo. Él no vino a morir por el cristiano, no. Él vino a dar su vida por toda la humanidad, para que no creamos que nomás nosotros, no. Nosotros somos parte, pero eso no tiene que ver que de decir aquellos no y aquellos no. ¿Quién eres tú? Si igual andábamos nosotros en su tiempo. Él murió por toda la humanidad. ¿Para qué? No debemos de jactarnos. Debemos de reconocer que así como un día Él tocó nuestro corazón y nos trajo aquí, Él tiene el poder para convencer a toda la humanidad y que toda se postre en pos de Jesucristo. Y aquí entre nosotros no hay mayores ni menores, no. Él no hace distinción de personas, ni de colores, ni de razas. Dice en el 3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? O sea, lo pone con signo de interrogación. Dice, ¿cómo? Dice el apóstol Juan, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Dice, si obedecemos sus mandamientos. Ese es el que conoce a Jesús. O sea, si tú obedeces sus mandamientos, tú conoces al Padre, conoces al Hijo y conoces al Espíritu Santo. Si tú no obedeces sus mandamientos, cálmate. No conoces nada y no tienes nada, porque tenemos que ser realistas, tenemos que ser sinceros, no estar hablando palabras que no tienen sentido, no, tenemos que ser realistas. Si obedecemos sus mandamientos, el que obedece sus mandamientos es el que tiene a Jesús. Es el que conoce a Jesús. Es el que sabe qué le gusta al Padre. Es el que sabe qué le gusta al Hijo. Es el que sabe qué le gusta al Espíritu Santo. Cuando obedeces sus mandamientos. Si no obedeces sus mandamientos, ni sabes ni lo conoces. Porque la obediencia es nuestra mejor adoración. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en este día tarde, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.